Nuestra historia de acción y fantasía arranca con un viejo asesino cuyo nombre aún no conocemos, pero de lo que sí estamos seguros es que se trata del mejor del mundo. Tras cumplir una misión en las fronteras del desierto, él y su asistente se disponen a retirarse. Sin embargo, la tranquilidad dura poco porque en ese momento el men se percata de que un dron militar los tiene en la mira. Ante el inminente peligro, ambos se suben a la furgoneta y huyen a toda velocidad porque enseguida son perseguidos por militares fronterizos, pero justos cuando parece que serán atrapados, logran engañarlos con un señuelo justos antes de que el vehículo estalle en mil pedazos. Una vez a salvo, ambos aguardan escondidos hasta el amanecer, para así evitar ser detectados por la visión térmica del dron. Durante esa tensa espera, descubrimos por las palabras del men que desde su infancia había sido entrenado como una herramienta de matar. Su vida entera consistió en convertirse en un asesino experto, al punto de ser incapaz de cuestionar las órdenes de la agencia para la que trabajaba. Sin embargo, su asistente con tono serio le pregunta si está satisfecho con la vida que lleva y si no siente algún remordimiento o un profundo vacío, ya que nunca ha tenido una vida propia ni libertad para elegir su camino. A lo que el men responde con orgullo que está satisfecho con la vida que ha llevado, porque es la mejor herramienta que la agencia pudo crear. No obstante, después le revela que debido a su edad, este sería su último trabajo como asesino, porque planeaba retirarse y comenzar un nuevo trabajo en Japón, entrenando a la próxima generación de asesinos. Ya luego en su guarida, el men se contacta con el líder de la agencia para reportar la misión cumplida y recordarle su retiro. En ese momento, el líder, ya al tanto, lo felicita por su buen trabajo y le indica el lugar donde había dejado los pasaportes con sus nuevas identidades, y antes de partir le pide que lleve a su asistente con él. Con todo listo para su nueva vida, ambos abordan el vuelo hacia Japón. Pero a mitad del trayecto, una fuerte turbulencia desata el pánico. En medio del caos, uno de los pasajeros revisa su teléfono y descubre por los medios de comunicación que el avión había sido tomado por terroristas, quienes planeaban estrellarlo contra una base militar tras varios intentos fallidos de negociación. En ese momento, su asistente, preocupada, pregunta por la situación, pero nuestro viejo sabroso, al percatarse que no había ningún secuestrador a la vista, comprende la verdad y le revela que esto no es un ataque terrorista, sino una fachada. Ahí explica que la agencia lo ha traicionado porque ya no les era útil y poseía demasiada información. Por eso planeaban deshacerse de él, disfrazando su muerte como un atentado terrorista. Además, aclara que su jefe pidió llevarla con él para que así baje la guardia. Pero nuestro viejo sabroso, decidido a no morir, se dirige rápidamente a la cabina de pilotos, donde encuentra todo hecho mella, y aunque intenta tomar el control del avión por la hueva es, porque en ese preciso instante aparece un avión de guerra que ataca y chau mundo. Luego de esto, todo se vuelve blanco y el men despierta en un lugar totalmente desconocido, donde frente a él aparece una misteriosa persona que se presenta como una diosa. Ahí la diosa le informa que está muerto, y ya no se puede hacer nada, y está muerto. Sin embargo, debido al valor excepcional de su alma, le ofrece una segunda oportunidad, dándole dos opciones. La primera, que podría renacer como una persona completamente nueva, sin recuerdos de su vida pasada, y la segunda, que a cambio de una petición le permitiría renacer en un mundo donde existe la magia y espada, y lo mejor de todo, que le permitiría conservar sus recuerdos y experiencias para que así pueda disfrutar de su nueva vida con todos sus conocimientos adquiridos. Por supuesto que el men lo piensa detenidamente, y al recordar la traición que sufrió en su vida pasada y cómo era usado únicamente como una herramienta, decide con firmeza aprovechar esta valiosa oportunidad, viviendo libremente sin reprimir sus emociones y sin ser la herramienta de nadie más, por lo que se toma su tecito y antes de tomar la oferta le pregunta a quién hay que matar. Intrigada, la diosa le pregunta cómo sabía lo que ella quería de él, a lo que él responde con seguridad que es el mejor asesino del mundo y no habría otra razón más para convocarlo. Tras esto, la diosa le dice que su objetivo es el héroe. Al momento siguiente, ella toca su frente y vía Bluetooth le pasa toda la información sobre el nuevo mundo al que irá, desde su tecnología, estructura, cultura y algunos datos acerca del héroe. Pero ojo, solo datos generales, no se sabe si es hombre o mujer. Intrigado por el desafío, el hombre pregunta por qué quiere que mate al héroe, ya que según la información que le dio, este parece alguien noble.
Ahí la diosa le explica que cuando él nazca en el nuevo mundo deberá esperar 16 años hasta que el héroe derrote al rey demonio. Después de eso, el héroe se corromperá por todo el poder que tiene y comenzará a destruir el mundo, y para cuando cumpla 18 años el mundo desaparecerá. Por lo tanto, su chamba será asesinar al héroe antes de que alcance los 18 años. Pero eso sí, primero debe esperar a que derrote al rey demonio, porque es el único capaz de hacerlo. De lo contrario, todo se perdería. Tras esto, la diosa lo lleva a otro sitio donde le muestra un sinfín de habilidades organizadas en 5 categorías, junto con 6 atributos mágicos, de los cuales le explica que solo podrá elegir una habilidad de cada categoría y 4 de los 6 atributos disponibles. En ese momento, el men se concentra y analiza con calma, porque a diferencia del héroe, él solo contará con 5 habilidades, mientras que el héroe tendrá 30 y muchas de ellas de categoría superior. Finalmente el men se decide y selecciona regeneración veloz de clase S, hilador de conjuros de clase A, crecimiento ilimitado de clase B y artes marciales de clase C. En cuanto a la quinta habilidad de clase D, no lo sabemos porque no se mencionan, pero podemos suponer que está rotísima, ya que incluso él se sorprende que esté en la categoría inferior. En cuanto a los atributos, elige los básicos: agua, tierra, fuego y viento. Con todo preparado, el men es enviado al nuevo mundo, donde por influencia de la diosa renace como un niño perteneciente a la familia Tuade, que son nobles reconocidos en el reino de Alban por su excelencia en la medicina. Pero esta reputación es solo una fachada, porque en realidad todos los miembros de los Tuade son nobles asesinos altamente entrenados que trabajan desde las sombras para el reino, eliminando cualquier amenaza o corrupción que ponga en peligro su estabilidad, y de esta manera comienza su nueva vida. 7 años después de su renacimiento, conocemos a nuestro protagonista, Luke Tuade. Ahí el men explica que desde que aprendió a caminar se sumergió totalmente en su entrenamiento con el objetivo de algún día matar al héroe, aunque menciona que todavía no sabe utilizar magia, ya que necesita de un tutor que le enseñe. En este punto también conocemos a sus padres, Esri, una madre cariñosa que lo adora bastante y siempre lo llena de afecto materno. Por otro lado está su padre, Xian. Él se encarga de su riguroso entrenamiento diario y examina su cuerpo una vez al mes para evaluar su desarrollo físico. Todo esto con un solo objetivo: convertirlo en un asesino de élite y digno heredero del clan. Fue precisamente durante el último chequeo que, al ver el asombroso progreso de Luke, su padre decide que ya es hora de otorgarle los ojos de los Tuade. Y tú te estarás preguntando, ¿qué ya son esos ojos? Pues se trata de un legado mítico de la familia que permite percibir todo el maná y ver a distancias increíbles, una herramienta que Luke deseaba tener desde que supo de su existencia. Así, tras someterse a la cirugía y pasar un tiempo de recuperación, Luke finalmente obtiene una visión 4K en alta definición, manos. Ahora es capaz de enfocar y desenfocar objetos a su antojo como si fuera una cámara profesional, pero lo más importante es que puede percibir el flujo del maná en su entorno, lo cual le sirve bastante porque le permitiría identificar a usuarios de magia y así reclutar aliados para su misión contra el héroe. Acto seguido, su padre le comenta que finalmente le consiguió un tutor personal para enseñarle a usar magia y que llegará dentro de una semana. Pasado unos días, Luke, vestida de damisela, recibe a su tutor de magia, pero la woman al verlo piensa: ¡puta, qué cabra! Pero Luke rápidamente aclara que no, que es un malentendido y que por insistencia de su viejita está así. Luego de esto conocemos a Dia Viecone. Aquí a primera vista Luke piensa que es demasiado joven, está chiquita, dice, y duda de su capacidad para enseñarle la magia. Sin embargo, Dia se da cuenta de lo que él está pensando y le aclara que aunque parezcan de la misma edad, ella es 2 años mayor, y para demostrar su talento ejecuta un poderoso hechizo, dejando en claro que es una hechicera poderosa. Luke queda impresionado y ese mismo día comienzan sus lecciones. Lo primero que hace Dia es evaluar la afinidad mágica de Luke para diseñar un plan de entrenamiento adecuado. Para ello le entrega una piedra de cristal llamada Fail, explicándole que sirve para almacenar magia y revelar su afinidad. Entonces le indica que se concentre y vierta en ella tanta maná como pueda. Pero el man se pasa de cagón y termina sobrecargando la piedra al punto de casi tumbarse la casa de una explosión. Afortunadamente Dia se da cuenta, por lo que le grita que lance la piedra lo más lejos posible y
Ya en la noche, cuando Luke se disponía a dormir, alguien toca a su puerta, y es Día, que entra sin permiso, y la bandida se mete a su cama, alegando que lo ve como su hermano pequeño, y por eso va a dormir con él. Y aunque Luke estaba en contra, al final termina accediendo, y duermen juntos. Al día siguiente, y lejos de casa, Día decide repetir la prueba de afinidad mágica, para descubrir el atributo de Luke, pero en ese momento ocurre algo extraordinario, porque descubre que Luke posee los 4 elementos mágicos, algo muy inusual, ya que incluso hechiceras poderosas como ella solo poseen 2 elementos. Luego Día le enseña el paso fundamental para conjurar un hechizo, que era cambiando su afinidad mágica. Para ello coloca su mano sobre el pecho de Luke e imbuye un poco de su maná, logrando que así su atributo cambie de agua a tierra. Al terminar, Luke comienza a ver letras y símbolos en su mente, a lo que Día le explica que esos símbolos son hechizos únicos que solo él puede utilizar, y entre más los practique, más conjuros aparecerán. Intrigado, Luke le pregunta cómo pronunciarlos, entonces ella decide mostrarle el proceso, concentra su maná y conjura un bloque de cobre frente a él. Sorprendido, Luke intenta replicarlo y ¡pum! Solo invoca un trozo de metal amorfo, pero el hecho de que le haya salido en One deja impresionada a Día. Así, con el tiempo y la práctica, Luke se convierte en un capo de capos, capaz de invocar bloques sin ningún desperfecto. Sin embargo, se cuestiona y le pregunta a Día si es posible conjurar hechizos que no solo provengan de sus revelaciones divinas, sino de otra persona, a lo que Día nunca lo había intentado. Intrigada por la idea, deciden probarlo, entonces transcribe uno de sus hechizos en un papel y Luke lo intenta. Increíblemente logra invocar un bloque de hierro, demostrando que se puede reproducir hechizos ajenos. Tras este hallazgo, ambos deciden experimentar más a fondo y descubren que los números presentes en cada conjuro funcionan como parámetros que definen las propiedades de los metales materializados, y al modificar los valores como masa y densidad y esas mamadas logran alterar los resultados, hasta que finalmente, tras varios intentos, consiguen invocar oro puro, manos. Con esto en mente, Luke piensa que si es capaz de ajustar y combinar estos parámetros, no solo podría invocar materiales simples, sino que también darles una forma en específica. Esto le abre un mundo de posibilidades, permitiéndole crear armas, herramientas o estructuras directamente con magia. Es así como, con el paso del tiempo, Luke y Día perfeccionan la técnica y logran producir materiales más complejos, llegando incluso a crear un rifle con balas de tungsteno y un cañón capaz de tumbarse una pequeña isla, aunque todavía faltaban perfeccionar algunos detalles. Por su parte, Día también demuestra su talento, creando su propia versión del rifle. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente se torna nostálgico, porque nos enteramos de algo triste, y es que era el último día de entrenamiento, porque al día siguiente Día debía regresar a su país. Ante la inminente despedida, Luke sintetiza un cuchillo de titanio y se lo entrega como muestra de gratitud, diciéndole: toma, pa' que cocines. Y se lo entrega como muestra de gratitud por haberla enseñado a usar magia. En respuesta, Día se quita su colgante y se lo da, haciéndole prometer que volverán a reunirse en el futuro. Al día siguiente, tras despedirse de Día, su padre lo lleva a un lugar desconocido. Durante el trayecto, él le recuerda que el propósito de la Casa Tuade es servir al país desde las sombras, eliminando nobles corruptos y cualquier amenaza para la nación. Al llegar, descubrimos que su destino era una prisión donde se encontraban criminales condenados a muerte. Allí, su padre guía a Luke hasta lo más profundo, donde se encontraba una chica que estaba amordazada y atada. Al verla, Luke percibe similitudes con Día y por un instante se blandea, pero su padre no le da tiempo para dudar, porque enseguida enumera los crímenes de la prisionera, desde robo, incendio y asesinato. Por ello le ordena a Luke que la mate, poniéndola a prueba como asesino. Aunque la chica suplicaba por su vida, explicando que sus acciones solo fueron en defensa, Luke no duda ni un instante y ¡zas! Le corta la mano, manos. Ahí es cuando la chica muestra su verdadera naturaleza, porque comienza a maldecirlos, pero no dura mucho, porque luego Luke la silencia para siempre.
2 años después de su renacimiento, Luke continúa buscando personas que posean maná para reunir fuerzas y prepararse contra el héroe. Sin embargo, hasta las fechas, sus intentos eran por las huevas. A las justas había encontrado a una persona, pero estaba viejita, y no se podía. Una mañana, mientras el men cazaba en el bosque como de costumbre, Luke observa a lo lejos a una niña en mal estado, siendo atacada por una manada de lobos. Al acercarse, se da cuenta de que la niña posee maná. Consciente de la importancia de este hallazgo, actúa rápidamente y elimina a los lobos, salvándola. Después de salvarla, como la niña estaba toda así débil y desnutrida, le prepara una sopita caliente para que recupere fuerzas. Una vez que termina de comer, Luke, que estuvo en alerta en todo momento, decide interrogarla sobre su origen, a lo que la niña, llamada Tarte, le responde con la verdad, contándole que proviene de un país vecino que sufría una crisis financiera por culpa de nobles corruptos, y como su familia era demasiado pobre, terminaron abandonándola. Sin tener un lugar a donde ir, vino a estas tierras porque había escuchado rumores de que el dominio de los Tuatha era un lugar próspero y el más seguro para vivir. Además, confiesa que durante su camino solía tener sueños con Dios, donde este le guiaba, asegurándole que pronto tendría un encuentro predestinado. Al escuchar lo último, Luke deja de sospechar y comienza a creer que su encuentro es obra de la diosa. Convencido, decide acogerla como su asistente, pero antes le revela su secreto, que ya ha matado antes y que lo seguirá haciendo porque esa es su chamba. Entonces le extiende la mano y le da a elegir en acompañarlo en ese mundo o marcharse si así lo desea. Sin embargo, Tarte, lejos de asustarse y conmovida por sus palabras, acepta sin dudar, confiándole su vida y sellando su destino junto a él. Han pasado 2 años y durante ese tiempo, gracias al entrenamiento en técnicas de asesinato y la buena alimentación que Luke le proporcionaba a Tarte, ella ya no está desnutrida y más bien está chapada. Ahí vemos un recuerdo de hace 2 años. Cuando Luke la llevó por primera vez a su casa, su padre aceptó acogerla bajo 2 condiciones muy claras. La primera, que Luke debía encargarse de cuidarla y entrenarla personalmente para convertirla en asesina, y la segunda, que si en algún momento Tarte llegaba a traicionarlos, él mismo debía encargarse de enviarla con papá Dios, con mami diosa. Ya era en el presente, al ver que durante el tiempo transcurrido Tarte había desarrollado un cuerpo y habilidades dignas de un asesino, Luke estaba orgulloso de los resultados de su entrenamiento. Sin embargo, había un pequeño problemita, o bueno, un problemón, y es que ella no era hábil con cuchillos ni armas pequeñas, herramientas esenciales para un asesino. En cambio, lo que sí dominaba a la perfección era la lanza, lo cual se volvía bastante problemático por ser un arma demasiado grande y llamativa para misiones de asesinato. Por ello, cierta noche, mientras Tarte se partía el lomo entrenando con cuchillos, Luke la sorprende y materializa una lanza desmontable y se la entrega como obsequio, diciéndole que quiere ver show, a lo que ella se emociona y despliega toda su habilidad, destrozando varios obstáculos con una fuerza y destreza impresionante, así demostrando que la lanza es lo suyo. Un tiempo después, Luke es llamado al estudio de su padre. Allí, Xian le pregunta por las habilidades de Tarte, a lo que Luke responde que ella ha logrado avances significativos, superando incluso el nivel de destreza que poseen otros miembros de la rama Tuatha. Al escuchar esto, su padre le cuestiona si Tarte es realmente de confianza, porque desde el primer encuentro resultaba sospechoso que de la nada apareciera alguien con dotes de asesina y además con la capacidad de manejar magia. Incluso cabía la posibilidad de que fuera una espía enviada por otro país para robar sus técnicas, pero Luke asegura con total convicción que ella es digna de confianza, porque durante los 2 años que estuvo con ella nunca le quitó el ojo de encima y que de haber sido una traidora, él mismo ya la habría eliminado. Convencido de su respuesta, Xian decide creer en él. Luego, cambiando de tema, le habla de una prueba especial que tendrá en breve momento y que es un enfrentamiento contra él, y aclara que no importa si gana o pierde, lo que realmente quiere es comprobar de qué es capaz para reconocerlo como miembro pleno de la familia y evaluar si tiene lo necesario para desempeñarse como asesino.
Luego de esto, ambos se dirigen al bosque para dar inicio a la prueba. Al separarse, Luke busca con cautela a su viejo. Pero cuando finalmente lo encuentra, Xian contraataca con rapidez y le rompe la pierna. Afortunadamente, Luke reacciona a tiempo, logra retirarse y esconderse, y usando su habilidad de curación consigue recuperarse para la segunda ronda, y en esta ocasión Luke logra imponerse, pateándole en los huevos, y sale victorioso. Después vuelven a separarse. En ese momento Luke comienza a reflexionar porque no entiende por qué su padre siempre está un paso delante, esquivando sus fintas y trampas que puso en el bosque. Entonces comienza a creer que tal vez es porque son familia y se conocen demasiado bien, así que todo o nada opta por arriesgarlo todo y sale de su escondite, haciendo que sea un blanco fácil. De inmediato es atacado desde dos direcciones, pero él logra esquivarlos y justo a tiempo descubre que eran señuelos, así que se prepara para el verdadero ataque que venía desde arriba y quedan empatados. O bueno, eso parecía, pero Luke termina ganando. Después del combate, mientras curaban sus heridas, su padre le dice a Luke que aprobó la prueba. Sin embargo, le aclara que aún le falta superar la última para convertirse en un asesino oficial y que hasta entonces deberá esperar y que por ahora comenzará a ayudarle en su trabajo como asistente. A partir de ahí se muestran escenas en las que Luke, como asistente de su padre, participa en la eliminación de nobles corruptos de diversas maneras, hasta que un tiempo después, cuando regresaban a casa tras una misión, su padre finalmente le dice que ya es momento de su prueba final. Entonces le explica que al igual que él pasó cuando tenía su edad, deberá comenzar a vivir bajo una identidad falsa. Para ello será enviado a una ciudad distinta donde nadie lo conozca, y allí deberá llevar una doble vida, y le revela que gracias a sus conexiones desde el mismo día de su nacimiento ya había preparado con antelación la existencia de una persona ficticia lista para ser utilizada cuando llegara el momento. Dicha identidad no es otra que la de Illich Valor, el supuesto hijo bastardo de un comerciante adinerado. Su misión durante los 2 años que estará afuera será aprender todo lo que su padre no biológico le enseñe para convertirse en un mercader reconocido, porque esa identidad le permitirá infiltrarse en casas de personas poderosas y recopilar información, ya que los comerciantes solían ser invitados a negociar sin levantar sospechas. Así, una noche antes de su partida, se realiza un banquete donde muchos miembros de la rama Toade asisten para celebrar que Luke sería el futuro amo de la familia. Sin embargo, entre los presentes había uno que no estaba conforme y se negaba a reconocerlo como heredero, argumentando que, además de ser menor, él debía ser el siguiente en la línea de sucesión tras la muerte de Ru. Y tú te estarás preguntando, ¿quién chucha es Ru? Pues es el hermano mayor de Luke, que falleció en una misión. Y para no estar haciendo tanta vaina y eso, el padre de Luke organiza un duelo inmediato, declarando que el ganador sería reconocido como heredero. Sin embargo, esto termina al instante, porque apenas comienza el enfrentamiento, Luke arrincona a su rival colocándole un cuchillo en su cuello, y así asegurando su posición como sucesor. Más tarde, mientras el men se retiraba del banquete, todo así deprimido y con el rabo entre las piernas, Luke lo alcanza y le habla de sus planes futuros, confesándole que cuando llegue a ser líder de la familia necesitará de un caballero que lo proteja, y ese lugar debía ocuparlo él, porque reconocía su talento, ya que había demostrado ser uno de los mejores caballeros del país en un torneo reciente. Aunque al principio el men duda, finalmente acepta la propuesta. Entonces Luke desenvaina una espada y se la entrega como símbolo de confianza y compromiso. Al día siguiente, Luke empaca su equipaje y, acompañado de Tarte, parte hacia la ciudad de Mildew, lugar donde comenzará su nueva vida. Ni bien llega, Luke cambia de outfit y se tiñe el cabello de negro, y así adoptando su nueva identidad como Illich Valor. Luego de esto, retrocedemos 2 años antes de la llegada de Luke a Mildew, donde conocemos la vida de Maja y sus amigas. Ellas, huérfanas que vivían en la calle, lograban mantenerse gracias a un negocio que Maja había montado, que era haciendo guías turísticas. Todo parecía marchar bien, hasta que en un día lluvioso son sorprendidas por un grupo de bandidos que intentan raptarlas. Aunque oponían resistencia, es en vano, porque todas terminan apresadas y son llevadas a las afueras de la ciudad.
ciudad, a un supuesto orfanato. Ahí hace su aparición un hombre llamado Tolan, quien se presenta como el director. Con tono autoritario les comunica que a partir de ese momento ese sería su nuevo hogar. Sin embargo, la tensión estalla cuando una de las chicas se pone insolente y exige que la dejen ir. Pero antes de que pueda seguir reclamando, uno de los secuaces de Toledo la desahueva de un putazo para que se calle. Después de esta, todas son encerradas en un cuarto. En ese lugar, una de las chicas les cuenta que, mientras la traían, escuchó a los hombres decir que la esposa del gobernante de Miltio solía donar grandes sumas de dinero a los orfanatos que acogían niños sin familia. Por eso, ellos planeaban aprovecharse de esa caridad, raptando niños que vivían en la calle y obligándoles a vivir en este lugar. Al día siguiente, todas las chicas son obligadas a trabajar en distintos oficios dentro del recinto, y si no cumplían con las tareas o cometían algún error, sufrían duras consecuencias. Con el paso del tiempo, llega un vizconde llamado Hermel, quien comienza a pasear entre las chicas, observándolas con detenimiento. Al terminar su recorrido, señala a una de las chicas y entrega una bolsa de dinero al director, ordenando que la llevaran a su alojamiento esa misma noche. Más tarde, llaman a Maja y le ordenan que arregle a su amiga Ifa. Tras hacerlo, Ifa es llevada a un lugar desconocido. Preocupada, Maja se queda despierta toda la noche hasta que ya en la madrugada ve regresar a su amiga descalza, abatida y con la mirada perdida. Al intentar acercarse, Ifa le pide con voz quebrada que no la mirara. Desde entonces, aquello se convierte en un ciclo de sufrimiento para Ifa, porque es citada diariamente por el vizconde, y con el tiempo también llega el turno de las demás chicas, quienes son forzadas a perder su dignidad en manos del conde. La situación se vuelve tan desesperante que una de sus amigas, llamada Noi, decide desfigurarse el rostro para no ser deseada más. Volviendo a la actualidad, milagrosamente durante todo ese tiempo Maja no había sido tocada, debido a que aún era menor. Sin embargo, un día, mientras llevaba aperitivos a la oficina del director, escucha detrás de la puerta cómo él y sus secuaces comentaban sobre su edad y el desarrollo de su cuerpo, mencionando que ya era momento de usarla. Al oír esto, Maja entra en pánico, recordando todas las experiencias traumáticas de sus amigas. Temiendo que pronto le tocara a ella, toma un objeto filoso y decide desfigurarse el rostro tal como lo hizo Noi. Pero antes de que pudiera hacerlo, Luke la detiene, reconociendo su belleza y evitando que se dañara. Al rato, el director reúne a las chicas y presenta a Luke, quien buscaba adoptar a una para ayudarle en su negocio. No obstante, tras ese primer contacto, Luke ya había notado que Maja poseía maná, por lo que decide llevarse a ella, pero el director se pone reacio y se niega, alegando que Maja era especial y de gran valor en comparación con las demás. Entonces Luke llama a Tarte, quien le entrega un culo de monedas de oro, con llave y todo todavía, con lo cual el director finalmente cede. Sin embargo, le dice que no podrá entregarla de inmediato, ya que debe terminar unos papeleos y arreglarla un poco, pidiéndole que regrese en 3 días. Pero Maja, consciente del peligro que corría en ese tiempo, intenta pedir ayuda, pero al ver la mirada asesina del director, decide quedarse callada por miedo a que sus amigas sufran represalia. Luke acepta la condición, pero antes de irse advierte al director que no la toque ni le haga daño, porque desde ese momento ella era parte de su familia. Pero esa misma noche el director no pierde tiempo. Prepara a Maja y la envía hacia la mansión del vizconde, pero durante el trayecto Maja aprovecha un descuido y, fortaleciendo su cuerpo con magia, intenta escapar lo más rápido y lejos posible, pero es en vano, mano, porque uno de los secuaces del director, que también dominaba la magia, la alcanza y la inmoviliza, y parece que también quiere aprovecharse de la situación. Pero justamente en ese preciso momento, y afortunadamente, Luke llega al rescate y salva a Maja. Luego de lo ocurrido, con el testimonio del director, varios guardias arremeten contra la mansión del vizconde, y con las pruebas suficientes, todos los implicados en aquella red son arrestados. Al final, las amigas de Maja quedan libres, y de paso Luke le arregla el cacharro a Noin. ¿Se acuerdan? La que se desfiguró. Ya pues, le dio su toque.
Tiempo después, Maja es adoptada legalmente por el señor Valor, o sea, el padre no biológico de Luke. De esta manera, ella se convierte en la hermana menor de Link, o sea, de Luke, consolidando así su lugar dentro de la nueva familia. Luego de esto, el señor Valor le muestra a Luke el plano de una tienda que estaba ubicada en una zona muy concurrida de la ciudad, explicando que en el pasado abrió allí una licorería. Sin embargo, fue un fracaso total y terminó cerrando. Ahora quiere entregársela a él para que la administre, pero Luke le pregunta por qué quiere confiarle el local si apenas solo lleva 6 meses viviendo con él, a lo que el señor Valor le confiesa que tiene un buen ojo para las personas y cree que él tiene talento. Finalmente Luke acepta. Luego de esto, al volver a casa, conversa con Maja y Tarte, explicándoles que abrirá una tienda con 2 objetivos: generar grandes ingresos para mantenerla activo por mucho tiempo y atraer nobles y personas adineradas para así establecer conexiones. Además, le dice que la tienda estará enfocada en artículos para mujeres, donde venderán cosméticos de bellezas y dulces, y que Maja se encargará de administrar el dinero y, lo más importante, recopilar información. Sin embargo, Maja está en duda y pregunta por qué cosméticos, ya que en la ciudad ya hay muchas tiendas similares y será bastante competencia, pero Luke asegura que tiene un plan. Más tarde, en su habitación, Luke se mira al espejo y se da cuenta que ahora tiene 13 años, lo que significa que le quedan 5 para cumplir su misión de asesinar al héroe. Al día siguiente, Luke presenta a sus padres no biológicos el prototipo de unos productos para su tienda. Aunque al inicio ellos parecen extraños para el frasco, él aclara que se trata de una loción hidratante y suavizante para la piel de las mujeres, llamada emulsión. Sin embargo, el señor Valor, al igual que Maja, duda por la fuerte competencia en ese rubro y considera que para un novato como él sería difícil competir con otras tiendas. Pero Luke asegura con firmeza que estos cosméticos son especiales, capaces de revolucionar el mundo porque aún no han sido inventados, y para probarlo le entrega una muestra a la doña para que se lo ponga y se lave la carita con agua y con jabón, y queda más que complacida con los resultados, tan satisfecha que decide ayudarlo distribuyendo el producto entre sus amigas, con la condición de que le consiga más. Convencido por la reacción de su esposa y el método fácil de aplicación, el señor Valor acepta financiar el proyecto, así que le pregunta a Luke por la cantidad de botellas que puede producir en una semana, a lo que él responde que unas 200, pero el señor Valor sugiere contratar personal para producirlo en masa, pero Luke no está de acuerdo porque sabe que si el producto es un rotundo éxito, las empresas rivales podrían sobornar a los empleados para robar la fórmula. Por ello, le informa que si quiere que sea producido en masa, deberá esperar hasta finales del mes, cuando se rindan las cuentas. Después de esto, Luke le entrega al Don los gastos estimados para producir el producto y le informa que el ingrediente secreto de la cangreburger solo puede obtenerse en la región de Tuade. Esto resulta conveniente porque esa tierra pertenece a los nobles asesinos, lo que hace casi imposible que otros intenten infiltrarse para robar la fórmula. Al escuchar esto, Valor no pone objeciones y le concede plena libertad para manejar el negocio. 6 meses después, la tienda de Luke se vuelve extremadamente popular entre las mujeres, quienes acuden diariamente para comprar grandes cantidades de productos. El éxito es tal que incluso recibe invitaciones de nobles y princesas de otros países. Además, gracias al cargo que ocupaba Maja, ella se encargó de contratar a sus amigas, así asegurando su bienestar y participación en el negocio. Cierto día por la mañana, Luke se prepara para salir, avisando con antelación a Tarte y Maja que volvería tarde, por lo que no debían esperarlo. En realidad, el men se iba al país vecino a encontrarse con su crush, Dia, a quien visitaba una vez al mes. Durante esas reuniones, ambos compartían tiempo leyendo, conversando, practicando y creando nuevos tipos de magia, como invertir la gravedad de cualquier objeto. Además, disfrutaban de un café juntos en un ambiente bastante tranquilo, la verdad. Ya al caer la noche, Luke se despide, prometiéndole que volvería el próximo mes con más dulces. Han transcurrido otros 2 años y durante ese tiempo Luke ha adquirido una gran experiencia en el mundo de los negocios, logrando así conexiones con nobles y siendo invitado a fiestas importantes. Antes de regresar a la región de Tuade, conversa con Maja para que se encargue de la tienda Horna en su ausencia, a lo que ella promete hacer un buen trabajo y además le comparte su plan de expandir la marca a diversas ciudades. Ahí le muestra el mapa de una ciudad vecina donde señala una tienda que estaba ubicada
ubicada en una zona comercial y que quería comprarla. Al observarlo con detalle, Luke se da cuenta que ese lugar pertenecía anteriormente a los padres de Maja. Aquí se revela que Luke había investigado a fondo el pasado de Maja sin que ella lo supiera, descubriendo que su padre fue dueño de una reconocida empresa comercial. Sin embargo, fue traicionado y asesinado junto a su esposa por su mano derecha, quien tomó el control de la empresa. Maja, temiendo por su vida, no tuvo más remedio que escapar, terminando así en Miltio. Por ello, ahora quiere recuperar el negocio que una vez fue de su familia y vengarse del responsable, a pesar de que sus motivos estaban ligados a la venganza y que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Luke le dice que puede hacer lo que quiera, siempre y cuando cumpla con un gran trabajo en la tienda Horna. Dejando todo a cargo de Maja, Luke finalmente abandona su disfraz de Eileen y regresa a casa. Allí su madre lo recibe con un abrazo. Luego se dirige al estudio de su padre, quien lo felicita por haber construido una marca reconocida como Horna, destacada incluso por nobles importantes. Tras esto, su padre le cuenta que hace unos días el señor Valor lo había visitado, alabando el gran talento que poseía Luke en los negocios y sugiriendo que reconsiderara su futuro, porque estaba más hecho para ese rubro que para el asesinato. Incluso le propuso convertirlo en su mano derecha en el mundo comercial. Por ello, su padre le dice que si deseaba dejar esa vida y vivir como una persona normal, no lo detendría. Sin embargo, Luke rechaza la idea, afirmando que su paso por Miltio como comerciante solo había sido parte de su preparación como asesino. A pesar de la respuesta de Luke, su padre insiste, aconsejándole que todavía no ha matado oficialmente y que aún tiene tiempo para cambiar de vida y se entrega a Jesús. Y ahí le revela los riesgos de esa profesión, como que si alguna vez lo atrapan, el reino le dará la espalda. Pero Luke, firme, le responde que no sea huevón, que no por la hueva estuvo entrenando desde el kinder, y le recuerda que ya ha matado a criminales, incluso cuando lo acompañaba en sus misiones. Pero su padre es recontra tercazo y le replica que eso no cuenta, porque era su asistente, y además los de la prisión de Chayapalca, esos huevonazos ya estaban condenados a morir, así que no hay mucha diferencia que digamos, ¿no? Así dice. Y al ver que su hijo no cambiaba de idea, le pregunta por la razón que lo llevaba a no abandonar su camino ninja. Entonces Luke enumera sus motivos, como construir un reino pacífico para garantizar la seguridad de la gente de Tuade, quienes siempre fueron amables con él, y procurar la felicidad de quienes había conocido y se habían vuelto importantes en su vida. En ese momento, Luke recuerda que a diferencia de su vida pasada, ahora él tomaba sus propias decisiones. Por ello, le confiesa a su padre que está enamorado de Dia y que algún día le gustaría casarse con ella, y es consciente que si solo fuera un comerciante no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque le faltaría estatus, ya que ella es una noble, hija de un conde. Al escuchar esto, su padre se caga de risa, así mira. Finalmente abandona la idea y acepta que sea un asesino aristócrata. Luego le entrega su primera chamba y oficial, manos, donde su objetivo es acabar con un noble conde llamado Asbjørn Bekal, quien estaba vendiendo secretos militares a los países enemigos a cambio de sustancias ilegales en su territorio. Y a causa de eso, mucha gente estaba sufriendo. Luke acepta, prometiendo hacer un trabajo perfecto. Luego de esto, antes de tomar medidas, Luke decide verificar la culpabilidad del conde. Por ello, envía un mensaje codificado a Maja, solicitándole que investigue más sobre el conde y su familia. Al día siguiente, de madrugada, antes de recibir los reportes, Luke y Tarte deciden investigar por su cuenta y se dirigen al territorio del conde. Al llegar a la ciudad, notan numerosos soldados heridos y mendigando por las calles, consecuencia de que muchos secretos militares ya habían sido vendidos. Mientras continuaban investigando en los callejones, una niña se les acerca, ofreciéndoles un poco de mermelada. Sin embargo, Luke, teniendo ya sus sospechas, lo acepta y al darle su respectiva probada, confirma que sí, contenía droga. De inmediato, le rompe la marca a la chibola e intenta interrogarla, pero en ese preciso momento, aparecen unos hombres que la vigilaban a distancia. Ante esto, Luke y Tarte, sin perder tanto tiempo, se hacen cargo de ellos rápidamente. Una vez calmada la situación, la niña les cuenta
revela su triste realidad y los lleva hasta su casa. Al llegar encuentran a su madre en un estado deplorable, totalmente desquiciada por el síndrome de abstinencia. Es ahí donde la pequeña explica que vendía esa sustancia solo para conseguirle una dosis a su madre, pero en ese momento la mujer, al ver que su hija no había traído nada, intenta agredirla en un arranque de locura, pero Luke la neutraliza de inmediato y después de aplicar una huevada especial en ella, él asegura que ya no necesitará más de esa sustancia en su cuerpo. De regreso a casa recibe la carta de Maja, confirmando que el conde Benkal era culpable de los cargos anteriores. Además, se revela que había sobornado a altos mandos para expandir la sustancia en otras zonas del país. Habiendo leído la carta, Luke decide que el conde debe pagar por sus crímenes, por lo que al día siguiente Luke regresa a su identidad de Illing y junto a Maja emprende un viaje de negocios hacia la mansión del conde con el objetivo de recopilar información. Al llegar al recinto del conde son recibidos por su esposa, quien los invita a pasar y comienza a probar los nuevos productos de Horna que tanto le encantaban. Durante la conversación ella revela que hasta hace poco eran nobles muy pobres, pero todo cambió gracias a los negocios de su esposo. En ese momento entra el conde, que al ver lo contenta que estaba su esposa por la visita, decide invitarlos a la fiesta que se celebraría esa noche. Ya en la noche, mientras Maja promocionaba los productos a los nobles invitados, Luke aprovecha para preguntarle al conde sobre sus negocios, a lo que él le responde evasivamente que solo realiza pequeñas transacciones, algo que no debía tomarle importancia. Al terminar la fiesta, Luke y Tarte se dirigen a un acantilado, ya que, según palabras de la esposa, el conde solía salir a tomar su buen coñac bajo la luz de la luna antes de dormir. Allí, Luke prepara su francotirador, esperando a que aparezca su objetivo, y cuando finalmente lo tenía en la mira, acaba con su vida de un headshot. Sin embargo, al momento de retirarse, presencia cómo la esposa del conde encuentra el cuerpo sin vida de su esposo y corre a abrazarlo con desesperación. En ese instante, Luke siente tristeza y reflexiona, porque a diferencia de su vida pasada, ahora es un humano con sentimientos. Pero Tarte lo tranquiliza, abrazándolo y recordándole que no está solo. Finalmente Luke se pone firme y se retira, mencionando que no siente remordimiento, porque cree que mató a alguien que realmente lo merecía. Meses después, Luke y Tarte regresan a tierra firme tras haber pasado un tiempo practicando magia en una isla deshabitada. En la orilla son recibidos por Maja, quien los pone al día con lo ocurrido durante su ausencia. Ella les informa de una buena y una mala noticia. La buena es que recientemente se había encontrado un tesoro divino que Luke le había pedido investigar. Sin embargo, pese a estar negociando su compra, la tarea resultaba imposible, porque su portador era un hombre llamado Setanta Magnes, un guerrero que poseía una fuerza tan descomunal que hacía que muchos lo confundieran con el verdadero héroe. Por otro lado, la mala noticia escala a un nivel personal, ya que el reino de Zweigel, lugar donde vive Diabiecone, se encontraba en medio de una guerra civil. Todo había comenzado porque un grupo de nobles le faltó el respeto a la familia real y levantó una rebelión. Si bien la familia de Dia apoyaba a la familia real y tenía ventajas de ganar, había un gran obstáculo, y es que en el bando rebelde se encontraba el mismísimo Setanta, que impedía que la guerra terminara. Preocupado por la situación, Luke decide visitar a Dia. Ella lo recibe con alegría y le ofrece una tacita de té, pero él va directo al grano y le pregunta por la guerra, pero Dia, con calma, le responde que no es un gran problema, porque el conflicto está muy lejos de su región. Además, cuenta con muchos usuarios de magia capaces de defender si en caso el conflicto llegara a extenderse. A pesar de su respuesta tranquila, Luke sigue inquieto, por lo que le habla de Setanta, mencionando que estaba del lado de los nobles rebeldes y que si realmente resultaba ser el héroe de los rumores, no habría humano capaz de derrotarlo. Por eso le aconseja que, aprovechando su influencia como comerciante, podría ayudarla a huir del reino junto a su familia. Sin embargo, Dia se niega, afirmando que tiene responsabilidades que cumplir y no puede abandonar así como así a su gente en un momento tan difícil. Luego, para calmar la tensión, Dia sugiere salir a dar un
paseo por las calles de la ciudad. Aunque Luke estaba en contra por la seguridad de ella, termina accediendo ante su insistencia. Así ambos pasan un rato divertido y ya al atardecer se dirigen a las aguas termales que Dia había reservado para los dos. Allí Dia le confiesa lo cuánto ama a su reino y a su gente, y cuánto desea que su padre, que partió a la guerra, regrese para darle su apoyo. Al ver su determinación, Luke respeta su decisión, pero promete ayudarla cuando lo necesite. Luego de esto, ambos se sumergen y se dan su buen chape, y parece que también terminan haciendo los actos salvajes de la reproducción humana. Al rato, Luke se despide prometiéndole volver pronto, pero Dia le dice que no podrán reunirse por un tiempo hasta que las cosas en el reino se calmen, a lo que el men acepta y se marcha sin sospechar nada. Pero apenas se aleja, la expresión de Dia cambia. De pronto los ciudadanos que caminaban a su lado se quitan los disfraces, revelando que era su guardia personal y dando a entender que ha decidido unirse a la guerra. De ahí la escena cambia y conocemos un poco más de la diosa, y es que desde hacía mucho tiempo ella había convocado a numerosas personas prometedoras con el fin de acabar con el héroe. Sin embargo, pese al talento que poseían estos en sus respectivos mundos, la mayoría fracasaba o terminaba abandonando su misión. Esto la dejaba cada vez más decepcionada. Aún así, la diosa no se rendía y continuaba buscando entre millones de almas a alguien que pudiera ayudarla, hasta que finalmente encontró a nuestro viejo sabroso. Pero como aún estaba vivo, esperó pacientemente a que le llegara su hora. Y en la actualidad, mientras Luke descansaba tranquilamente mirando su collar, Tarte llega con la noticia de que un hombre herido acaba de llegar y provenía del reino de Dia. Al ir a verlo, encuentra a su padre atendiendo las heridas del men. Intrigado por la situación, Luke pregunta quién es, a lo que su padre le revela que se trata de un mensajero del reino de Zweigel que traía un encargo especial para ellos. Sin dudarlo ni un segundo, su padre le pide a Luke que él mismo se encargue de completar la misión. Al saber que el pedido viene del lugar donde reside Dia, Luke acepta de inmediato, pero su padre le informa que en esta ocasión el objetivo es Dia. Obviamente Luke se paniquea y cuestiona la razón, ya que la familia Viekone son nobles pertenecientes al país vecino, e interferir con el exterior sin autorización del reino Alban podría causar un conflicto internacional, dado que los Tuade solo trabajan para el beneficio de su propio reino. Pero su padre le explica que en esta ocasión hay asuntos personales involucrados y le cuenta que tras la guerra civil que sufrió el reino de Zweigel, la realeza terminó perdiendo, y para no perderlo todo, la familia Viekone tuvo que pagar una indemnización y renunciaron a muchas de sus tierras. Sin embargo, pese a las riquezas entregadas, los nobles rebeldes no se conformaron y exigieron la mano de Dia por ser una hechicera poderosa. Ante esto, el padre de Dia y su gente se negaron, lo que desencadenó una nueva guerra, y actualmente había una batalla por la posesión de Dia, con numerosos soldados esperando en la frontera de los Viekone listos para atacar sin importar las vidas inocentes que se perdieran. Además, le informa que incluso si los Viekone lograban resistir algunas batallas, los enemigos seguirían enviando refuerzos hasta conseguir a Dia. Por ello, el padre de Dia envió este encargo con la finalidad de fingir la muerte de su hija y permitir su escape del reino, siendo la única forma de salvarla y evitar más derramamiento de sangre. Luke comienza a entenderlo todo y, pese al riesgo que pueda causar en un futuro al reino de Alban, acepta la misión. Luego su padre le pregunta la razón de su decisión, a lo que Luke responde con 3 motivos. Primero, porque es su maestra. Segundo, porque la quiere. Y tercero, porque le había prometido estar a su lado cuando lo necesitara. Al escuchar la respuesta de Luke, Xian decide confesarle un secreto y le cuenta que solo una vez en su vida él quebrantó sus principios y empuñó sus armas por un motivo ajeno al bienestar del reino, y fue cuando tuvo que salvar a su esposa Sri de las manos de un noble que quería casarse con ella, y en ese momento su padre le da el real plot twist de su vida, revelándole que Sri es descendiente de los Viekone, lo que significa que Dia es su prima. Y ahora sí, con más razón el Luke quiere ir, al toque nomás dice, y momentos después comienza a prepararse, pero antes de marcharse, Tarte se le acerca pidiéndole acompañarlo. Sin embargo, debido a la larga distancia que estaba el reino de Zweigel, Luke le dice que no, ya que irá directo sin descansos y ella no podría seguirle el paso. Aún así, Tarte insiste en acompañarlo, sugiriendo que al menos podría apoyarlo con un hechizo de viento que había aprendido de él, para facilitarle el trayecto hasta siquiera la mitad del camino. Luke no
no entiende qué ya quiso decir, pero acepta su ayuda humildemente. Así, antes de emprender su viaje, Tarte crea un escudo de viento. Ya mientras corrían, Luke se da cuenta que gracias a ese escudo no gastaba tanta energía, porque el viento, que normalmente ofrecía resistencia a la hora de correr a gran velocidad, era cortado por la barrera, permitiéndole mantener una velocidad impresionante sin agotarse. Sin embargo, ya a mitad el escudo comienza a agrietarse y Tarte llega a su límite. Desde allí, Luke continúa solo su viaje, mientras que Tarte al llegar al castillo, Luke utiliza sus ojos en alta definición y nota que hay 1500 soldados enemigos acampando afuera, mientras que dentro del castillo de día solo resistían 200 hombres. Sin embargo, gracias a las armas que él mismo le había enseñado a fabricar a día, esos pocos soldados lograban mantenerse firmes. Sin perder tiempo, Luke saca su arma y comienza a atacar a distancia para reducir el número de enemigos. Luego, usando un arco, dispara flechas que contenían piedras de fail. Esto provoca que el ejército enemigo comience a alterarse y se disperse por todo el campo, lo cual es aprovechado por los soldados de los Viekone, que salen del castillo y contraatacan. Mientras tanto, Luke se infiltra en el castillo y encuentra a Dia junto a su padre en una habitación. Allí comienza el plan para fingir la muerte de Dia y, utilizando el cuerpo de un soldado que encontró en el campo de batalla, prepara la escena para su escape. Pero justo al momento de abrir la ventana, Luke comienza a tener un mal presentimiento, similar a la vez que tuvo en su vida pasada en las fronteras del desierto, y en ese instante un hombre arroja una lanza en dirección a la habitación y que comienza a disparar proyectiles en todas direcciones, masacrando a casi todos los soldados que se encontraban en el campo. Luke intenta contrarrestarlo con un proyectil explosivo, pero por la hueva la lanza impacta en la habitación y regresa a su dueño. Felizmente nadie salió herido, todos muertos, y usando sus ojos 4K, Luke percibe la abrumadora magia de su oponente y comprende que no debía subestimarlo, por lo que de inmediato saca su cañón y dispara, provocando una gran explosión. Sin embargo, para sorpresa de todos, el guerrero está recontra durazo. En ese momento, el padre de Dia, al ver de quién se trataba, comprende la gravedad de la situación y con resignación le pide a Luke que huya con su hija cuanto antes, mientras él y los pocos soldados que quedaban intentan detenerlo, porque con ese hombre ahí el plan que elaboraron ya no funcionaría. Jai menciona que ese hombre es el macho y también el causante de que la guerra civil terminara pronto con la victoria de los rebeldes. Enseguida el hombre lanza un grito de guerra y se presenta como Setanta Magnes y reta a un duelo a Luke, prometiendo que si gana retirará a todas sus tropas y nunca más volverán. Pero Luke, luego de observar las habilidades y estadísticas que poseía Magnes, además cómo se regeneró sus heridas que le había causado antes, comienza a creer que en verdad se trataba del héroe y escapar de él sería imposible. Por otro lado, la diosa observa atentamente el desarrollo de la batalla, esperando los resultados con una sonrisa inquietante. Ya sin otra alternativa y consciente que no duraría ni 10 segundos contra su adversario, Luke decide aceptar el duelo, pero Dia, angustiada, le suplica que no, que por favor no. Sin embargo, Luke con seguridad le responde que no irá a pelear, sino a ejecutarlo, porque es un asesino, y así combate. Así, antes de enfrentarse a Magnes, Luke invoca un objeto metálico y lo envía hacia el cielo, así iniciando un conteo regresivo de 500 segundos. Luego, acompañado de su suegro, baja al campo de batalla. Allí se presenta frente a Setanta y, para ganar tiempo, comienza a conversar con él, preguntándole por sus pasatiempos y otras cosas más, hasta que finalmente, cuando solo quedaban menos de 15 segundos, Luke propone que el duelo comenzaría en el instante que la moneda que lance tocara el suelo. Magnes acepta sin dudar, y al arrojarla y con solo 5 segundos restantes, se produce una explosión masiva. Ahí hay un retroceso donde, minutos antes del duelo, la cosa que Luke había enviado hacia el cielo en realidad era una lanza de tungsteno puro, y usando los conocimientos de su vida pasada, replicó un arma de destrucción, y aplicando la matemática básica, cálculos, raíz cuadrada y esas cosas que tienen que ver con English, Luke la envió a la órbita para que descendiera justo sobre Setanta en 500 segundos. Por ello, durante el duelo buscó ganar tiempo con preguntas y provocaciones, asegurándose de que su enemigo no se moviera de su lugar. ¿Entendieron?
Y nuestra historia finaliza momentos después de la detonación, cuando Luke despierta y encuentra a Dia a su lado, y cómo se enfrentó y terminó derrotando al jefe final, que aparentemente resultó ser el héroe solo para salvarla, mínimo su chape, ¿no? Después decide llevarla a su casa, y para que viva tranquila de ser perseguida, sus padres deciden adoptarla y así convirtiéndola en la hermana mayor de Luke. Mientras que por otro lado, el padre de Dia toma otro camino rumbo a reunirse con la familia real para preparar un contraataque ahora que Setanta estaba bajo tierra. Y un tiempo después, en la capital, finalmente se anuncia la llegada del verdadero héroe, revelando que era una mujer, y así acabando nuestra historia. Y bueno, manos, si llegaste hasta acá y te gustó el video, me ayudarías muchísimo dando like, suscribiéndote o comentando cualquier cosa. Recuerda, suscribirte hace que en tus sueños puedas detonarte a la diosa, o si no, Setanta te va a detonar. Hasta luego, chao.